están? ¿Bendecidos? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues doy gracias a Dios porque me permite una vez más compartir de lo mucho que Él me ha dado y sobre todo porque está uno pasando tiempos complicados y cuando uno prepara un tema, cuando uno le pide al Señor que nos dé revelación, que nos dé palabra para compartirla con ustedes, pues el primer ministrado es uno. Y por eso le doy gracias a Dios que me permite estar aquí hoy ante todos ustedes y sobre todo por lo que la palabra que Él me dio, pues cambió mucho mi vida y espero que así cambie la de ustedes y sobre todo les dé fortaleza para seguir adelante. Vemos ahorita que en el mundo están sucediendo muchas cosas complicadas, situaciones que se hablan de crisis, se hablan de guerra. ¿Sí? Por ahí leí que durante la vida del hombre creo que solamente ha habido 20 años de paz y siempre ha habido conflictos. Ahora lo que vemos, lo que quieren implementar en la educación, pues es algo fuerte, ¿no? De cambiar la ideología, sobre todo la moral de las personas, la moral de nuestros hijos. Entonces vemos un panorama un poco complicado, un poco difícil, pero sin embargo, nosotros tenemos que seguir adelante, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra parte. Y así como vemos complicadas las cosas del mundo, las cosas que están pasando allá afuera, pues también yo creo que en lo personal, pues estás pasando cosas también complicadas, a lo mejor una situación en tu trabajo, una situación familiar. Entonces vemos que hay cosas complicadas también en lo personal y hay cosas complicadas también en nuestra vida. Pero para todo eso, Dios nos ha acercado un libro muy especial. Dios nos ha acercado la Biblia y sobre todo nos dio a su Hijo que murió en la cruz, vino a este mundo, se hizo hombre para enseñarnos, para guiarnos, para decirnos lo que tenemos que hacer en cada situación que nosotros hemos ido viviendo. Así es de que el día de hoy Dios puso en mi corazón un tema que lo llamo La paz os dejo, mi paz os doy. Si gustan cerrar sus ojos para que oremos. Señor, te doy gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra viene de tu corazón, para el corazón de nosotros, para instruirnos, para redarguirnos, Señor, para enseñarnos, Señor, y sobre todo para guiarnos en el caminar hacia tus pies, Señor. Yo te doy gracias, papá, bendigo esta palabra, bendigo los corazones de los que están aquí, Señor. Declaramos oídos abiertos, ojos espirituales abiertos, Señor, para escuchar lo que tú tienes que decirnos el día de hoy a través de esta enseñanza, Señor. Te damos gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, como les decía yo, Dios puso en mi corazón este tema, ya que prende uno las noticias y ve uno tragedias, ve uno desgracias, ve uno situaciones afuera que están pasando, y sin embargo la palabra dice que Dios nos dejó su paz, una paz que no es como la que el mundo conoce. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 27, y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. De acuerdo a la Escritura, cuando Jesús les compartió esta palabra a sus discípulos, le faltaba pocos días para ser entregado, le faltaba pocos días para pasar todo ese peregrinar y toda esa tribulación que Dios había previsto para él. Entonces imagínense que sus discípulos están alrededor de él y Dios le está diciendo que le deja su paz. Y los discípulos saben que él va a ser entregado, que él va a ser crucificado, que él va a morir. Entonces, ¿cómo puede una persona hablar de paz siendo que lo que se vislumbra es algo complicado, es una situación muy fea, o es una situación muy dura la que va a vivir Jesús? Pero sin embargo Jesús les dice, es una paz no como la que el mundo da, no como la que el mundo espera, sino la paz que solamente Dios nos puede dar.
¿Qué hubiéramos hecho nosotros si no solo supiéramos que mañana tendríamos una situación complicada, murió un familiar, sino que también seríamos torturados? ¿O por qué tiempo vamos a ser castigados? ¿Qué haríamos nosotros? Sin embargo, Jesús habló con sus discípulos y les habló de paz. No les habló de lo que le iban a hacer, no se quejó, no dijo, es que ustedes son tan malos que me van a crucificar, o el mundo es tan malo que me va a crucificar. No, Él habló de una paz que solamente Él nos puede dar. Él estaba preparando a sus discípulos para lo que había de venir. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando Él fuera aprehendido y fuera sentenciado y fuera crucificado, pues iban a pasar un tiempo de tribulación, ya que también ellos podían haber sido perseguidos, ya que ellos habían estado con Jesús. Ellos también podían haber merecido castigo, porque a ellos los veían. De hecho, la palabra habla que a Pedro lo negó 3 veces. Le decían, es que nosotros te vimos con él, y Pedro lo negó, ¿sí? Para evitar esa tribulación, porque seguramente lo hubieran crucificado junto de él. Entonces Jesús estaba preparando el corazón de sus discípulos para lo que había de venir, para lo que habían de ver, porque era algo muy cruel, era algo que si a tu ser amado tú ves que le está sucediendo algo o está pasando algo en contra de él, pues yo creo que a nosotros nos duele. Y ellos habían pasado mucho tiempo con Jesús, ellos habían convivido con Jesús, ellos habían comido con Jesús, ellos habían caminado, habían peregrinado, habían estado con Él. Entonces yo creo que iba a ser un tiempo muy, muy duro para ellos. Pero sin embargo Jesús quiso poner tranquilidad y quiso poner paz en su corazón, y por eso les decía estas palabras. Yo creo que cuando tenemos nosotros un conflicto, o cuando se nos vislumbra una situación complicada, por ejemplo, si perdimos el trabajo, si a lo mejor las inversiones que yo hice pues no dieron resultado, a lo mejor el negocio que yo puse no está dando los frutos que yo quería, son cosas que se vislumbran complicadas, son cosas que a lo mejor nosotros no esperábamos, o a lo mejor nosotros no quisiéramos ver y no quisiéramos afrontar. Pero sin embargo estas cosas suceden, sin embargo las enfermedades suceden, la muerte de un familiar sucede, la pérdida de un trabajo sucede, la pérdida de un negocio sucede, ¿sí? Son cosas que inevitablemente van a pasar. El mundo nos enseña que la paz es irse a Acapulco, estar en el sol, disfrutar de un coco, ¿sí? Disfrutar de la vista, ¿sí? Que no nos falte nada, que tengamos todo, más de lo necesario, que podamos salir a la calle y respirar y que no haya delincuencia. Esa es la paz que el mundo cree necesitar, el estar en la mejor universidad, en tener las mejores calificaciones. Puede ser eso en algún momento la forma en que el mundo busque tener paz en su corazón. Pero Dios nos habla que la paz no es como la que el mundo da, ¿sí? Que es muy diferente la que Él da. ¿Y cómo obtenemos esa paz, la que el mundo no conoce? Dice Juan en el capítulo 14, en el versículo 23, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Una manera con la que nosotros podemos conocer y obtener la paz que solamente Dios nos puede dar es amándolo y guardando su palabra. La palabra guardar viene del hebreo natzar, que significa custodiar, proteger, atender, persistir, observar y sobre todo cumplir. Cuando nosotros tenemos una aflicción, cuando nosotros tenemos algún problema, lo primero que hacemos es
angustiarnos, es ponernos nerviosos, es preocuparnos, pero sin embargo Dios nos dice, lo primero que tú tienes que hacer es acercarte a mi palabra y ahí encontrarás la respuesta. Y una vez que se acerca uno a la palabra de Dios, la tenemos que guardar, la tenemos que cumplir, la tenemos que proteger, la tenemos que atender. Por eso esta congregación, nuestro pastor se ha preocupado siempre tener alguien que nos aconseje, alguien que nos presida en la palabra para poder recibir un consejo oportuno. Gracias a eso, mi esposa y yo, Dios nos levantó en nuestro matrimonio, un matrimonio que venía en una situación complicada, ya venía casi destruido, pero gracias a acercarnos a alguien y esas personas a través de su palabra, a través de instruirnos en la palabra de Dios, pues ha hecho que hayamos cumplido apenas 15 años de estar juntos. Gracias a Dios. Así es de que yo te invito a que busques consejo, que leas la Biblia y que Dios sea quien te hable y que te guíe a través de su palabra. La palabra debe de ser una lumbrera a nuestros pies. La palabra nos debe dar seguridad y confianza. Dice el Salmo 27:5. Vamos a leer el 5 y el 6. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Esa es una promesa que Dios nos da, que cuando tengamos alguna aflicción, algún conflicto, Él nos va a resguardar. Vamos a estar nosotros en su tabernáculo. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En este versículo podemos ver cómo hay una aflicción, cómo hay tiempos complicados, pero si confiamos en el Señor va a tener ese cuidado de resguardarnos en su morada. Dice que en su tabernáculo, Él nos va a dar morada, nos va a poner en una roca. La roca es la firmeza que nosotros podemos tener en estar seguros y confiados de que Dios tiene el control de las cosas que nos están sucediendo. Y en el versículo 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Después de protegernos, después de tener cuidado de nosotros, Él nos va a poner en lo más alto y dice que es sobre su roca. Así es que si tú tienes una aflicción hoy, busca esa protección que Dios nos da. Busca entrar en su tabernáculo, busca estar en su morada, porque Él te levantará tu cabeza y te pondrá en un lugar alto, sobre una roca firme. Y termina el versículo diciendo, y cantaré y entonaré alabanzas de júbilo. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a preocupar, vamos a alabar al Señor, porque el Señor nos va a poner en lo más alto, el Señor nos va a guardar, el Señor va a estar con nosotros y el Señor va a levantar nuestra cabeza. Así es de que la preocupación la vamos a hacer a un lado, la preocupación, la angustia la vamos a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque estamos confiados en que el Señor tiene el control de nuestras vidas. En momentos de enfermedad y de depresión, de angustia, pues también nosotros debemos de poner a Dios en primer lugar y debemos de poner su palabra. Debemos de confiar en Él. Dice 2 de Corintios en el capítulo 4, vamos a leer del versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Por eso nosotros confiamos en lo que está sucediendo con Norberto el día de hoy, que es algo temporal. Pero lo importante es lo que él tiene en su interior y la fe que todos, principalmente él, tenemos en el Señor de que lo va a levantar. Por eso la palabra nos ayuda, nos quita esa angustia, nos quita esa preocupación y nos da una paz. Cuando mi cuñado estaba en el hospital, yo recuerdo que hubo un día lunes que le dijeron que ya se iba a morir. Para los hombres él ya había terminado su tiempo, para los doctores, para la ciencia, él ya tenía que ser sepultado, porque hasta le dijeron a mi hermana que a qué funeraria lo iban a mandar. Pero sin embargo nosotros vimos cómo no dependía del hombre, de la ciencia, sino dependía de Dios. Me acuerdo que mi hermana me pidió que orara por él, porque ya los doctores ya lo habían hasta desconectado, ya le iban a pasar a una habitación donde pues nada más esperar que él falleciera, porque ya había perdido el conocimiento. Entonces mi hermana me habló y me pidió que orara yo por él, y empecé a orar por él, y lo más sorprendente fue cuando le dije: Juan Carlos, ¿me escuchas? Y dicen que abrió los ojos y me dijo: sí, sí te escucho. Entonces yo le dije: Juan Carlos, ¿tú crees en Dios? Y me dijo que sí. ¿Tú crees que Jesús es su hijo? Me dijo que sí. ¿Que Dios lo levantó de entre los muertos? Y me dijo que sí. ¿Y te arrepientes de todos tus pecados? Y me dijo que sí. Y a partir de ahí, como que revivió. Sí. Lo pasaron a un cuarto donde estuvo 2, 3 semanas sin que le dieran medicamento, sin que le dieran un tratamiento, porque decían que ya no tenía caso que hacerle algo, ya era en vano hacerle algo. Cuando él lo llevan al cuarto a donde lo pusieron, dice mi hermana que le dijo: bueno, ¿y cómo te sientes? Y le dijo: se me antoja una torta de jamón. Entonces fueron a buscar la torta para que se la comiera. Entonces los doctores estaban sorprendidos. Los doctores, para ellos ya en ese momento él había ya fallecido. Para ellos ya en ese momento no tenían nada que hacer y necesitaban su cama para otro paciente. Pero Dios tenía otros planes para él. Así es de que esa es la paz que debemos de tener. El médico nos puede dar un diagnóstico terrible, un diagnóstico de muerte, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y en eso debemos de creer, en eso debemos de confiar, y en eso nos tenemos que mover nosotros que amamos a Dios y que guardamos su palabra. La palabra no va a permitir que seamos turbados ni angustiados. Allá afuera se vive un clima de violencia, de inseguridad, de muerte. Muchas cosas están pasando allá afuera. Pero también Jesús les dijo, cuando Él estaba orando a Dios antes de ser entregado, les dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es de que nosotros somos sus hijos. Y Jesús oró por nosotros, por cada uno de nosotros, para que no nos quitara de aquí. Y el mundo es terrible, allá afuera es terrible. Pero nosotros debemos de estar confiados de que Él nos está guardando del mal. Por eso debemos de sentirnos en paz y sentirnos tranquilos, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Dice Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios permitió que yo pudiera trabajar para la Secretaría de Seguridad Pública
del ayuntamiento. Y yo recuerdo que se hacían muchos planes, muchos proyectos, se hacían muchos estudios que decían que por cada colonia tenía que haber 2 patrullas, que por cada manzana tenía que haber cierto número de policías, que por cada camioneta tenía que llevar cierto número de policías, el armamento con el que se tenía que contar, se capacitaba a los policías, se hacían muchas cosas, se invertía mucho dinero en la seguridad pública. Bueno, se invierte mucho dinero en la seguridad pública. Y nosotros veíamos que la delincuencia iba creciendo y creciendo y cada vez iba siendo más violenta. Yo recuerdo cuando en el trienio en el que yo estuve, mataron a un policía en cumplimiento de su deber. En el trienio que siguió, ya eran 50, 60 policías que habían matado en cumplimiento de su deber. Entonces, y son esfuerzos que se hacen para combatir la delincuencia. Pero la palabra lo dice, si Dios no vela a la ciudad, en vano vela la guarda. Así es de que nuestros bienes, nuestra seguridad, hay que ponerlas en manos del Señor para tener esa paz, de que nosotros podemos salir de nuestras casas y sabemos que Dios está cuidando de nuestras casas, que el día de mañana nuestros hijos se van a ir en camino hacia el Java y debemos de tener esa confianza de que Dios va con ellos, de que Dios va en esa camioneta donde ellos van y que va resguardada por ángeles y que van a ir y que van a gozar de lo que Dios tiene preparado para ellos y que van a regresar cambiados, transformados para servirle al Señor. Debemos de confiar en que el Señor tiene cuidado, que Él es el que vela, que Él es el que nos da esa seguridad en todo donde nosotros vayamos. Si el pensar en qué voy a comer, en qué voy a vestir, en dónde voy a vivir, te quita la paz, el Señor te dice, más buscar en Mateo 6, 33 y 34, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. No nos debe de quitar la paz el que nosotros no tengamos que comer o el pensar en qué va a pasar el día de mañana. Prendes las noticias y te dicen que va a haber una crisis mundial, que va a haber una crisis de alimento, que ahorita lo de la guerra de Ucrania y Rusia ha minimizado la exportación de granos, entonces que va a haber una carestía de alimentos, va a haber una alza de precios, bueno, ya la está viendo, pero nosotros debemos de confiar en su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente su reino, buscarlo a Él, leer, orar, congregarnos como el día de hoy, servirle al Señor. Eso es buscar primeramente su reino. ¿Para qué? Para que tengamos esa paz de que no nos va a faltar nada, de que a nuestros hijos no les va a faltar nada, de que nunca nos va a faltar un techo. Tuvimos una situación muy complicada, tuvimos que dejar la casa donde estábamos. En ese momento, cuando nos dijeron que teníamos que dejar la casa, pues sí fue algo duro para mí. Fue una situación donde dices, ¿y a dónde me voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y mi familia? ¿Y a dónde los voy a llevar? Y yo sentí cómo Dios puso paz en el corazón de mi esposa, porque ella supo tomar las decisiones correctas, porque le tocó esa situación, le tocó sola, y sobre todo guiar a nuestros hijos en lo que se tenía que hacer. Yo estoy seguro que Dios estaba en su corazón y que tenía esa confianza que Dios nos da de que todas las cosas que le suceden a los que amamos a Dios, le suceden para bien. Pasa el tiempo y nos damos cuenta que el Señor nos sacó de ahí para darnos un mejor lugar, porque había otras cosas que Dios tenía preparado para nosotros y necesitaba que nosotros viviéramos ahí. Porque todo lo que después se vino, todo lo que después nos empezó a suceder, nos quedó muy cerca de la casa de donde ahora estamos viviendo. Y nos dio una casa más grande, nos dio una casa con todos los servicios, algo mejor. En primer momento, yo quiero confesar, sí pensé
en reclamarle al Señor por lo que estaba sucediendo. Pero cuando escuché a mi esposa lo que le decía a mis hijos, eso me hizo entender que Dios tenía el control de lo que estaba sucediendo. Así es de que pongamos en las manos del Señor nuestra vida y sobre todo no dejemos de escudriñar su palabra, de escudriñar su escritura, de tomar consejo. Fue un momento donde mucha gente se nos acercó, nos dio una palabra de aliento, pero todo basado en la Biblia, todo basado de algo que Dios puso en sus corazones para darnos fortaleza y para darnos esa esperanza de que iba a ser para algo mejor. Gracias a los que se acercaron esa vez. ¿Cómo tenemos esa paz que el mundo no da y que el mundo no conoce? Dios nos ha dado a su propio Espíritu. Jesús prometió que iba a mandar a un Consolador, que iba a mandar al Espíritu Santo. La palabra Consolador dice que es aquel que cumple la función de ayudador, que es el que anima, es el que nos fortalece y es el que nos empodera. Dios tenía un plan perfecto para nosotros. Él sabía que íbamos a estar en este mundo de tribulación, pero Él ya tenía la respuesta, Él ya tenía cómo nos iba a librar de todo eso. Y por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Espíritu Santo, enviaré un nuevo Consolador, que mora ahora en ustedes. Así es de que Él tenía preparado algo especialmente para cada uno de nosotros, y era que nos iba a dejar su Espíritu. El Espíritu que nos va a ayudar, el Espíritu que nos va a guiar. Apenas en un partido de fútbol de mi hijo, el árbitro malito, entonces ya los papás ya estábamos un poco prendiditos y empezaron ahí a pelearse los niños. Entonces yo lo primero que hice, el primer impulso fue, me levanté de la grada, me metí a la cancha y ya iba yo directo contra el árbitro a decirle sus cosas. Pero en ese caminar, Dios me fue hablando y me dijo, tú eres un hijo de Dios y no puedes ser igual que ellos. Porque ya la gente ya le estaba diciendo hasta groserías al árbitro, ¿no? Y yo no le iba a decir groserías, nada más le iba a decir de que se iba a morir, ¿no? Pero gracias al Espíritu Santo me detuvo. Luego una persona se puso en medio, ya no me dejó pasar, entonces ya cuando ya le iba yo ya cuando ya estaba cerca del árbitro, y ya le iba yo a decir lo que iba yo a pensar, ya se me había olvidado qué le iba yo a decir. Lo único que le dije fue, Señor, tenga usted más cuidado para que no provoque esta pelea entre los niños. Ya fue todo lo que le dije. Entonces ya de lo que se iba a morir se me olvidó. Pues gracias a eso, pues aunque pues suena chistoso, ¿no? Nos da risa, ¿no? Cuando lo contamos, pero imagínense, si no tenemos al Espíritu Santo, y llego y le digo sus cosas, y me responde, y yo le respondo, y en lugar de pelearse los chamacos que estaban ahí tratándose de dar, pues llegan los papás y nos empezamos a pelear, pues creamos una tragedia. Creamos una desgracia, pero gracias a Dios, pues el Espíritu Santo nos limita, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos detiene. Antes de conocer a Cristo, tuve un trabajo donde me decía el dueño que tenía yo que hablarle de groserías a los empleados. Y ya cuando dejé ese trabajo se me quedaron las groserías también, ¿no? Pero recuerdo que en una reunión que hubo, un líder de ese ministerio dijo, a ver Miguel, cuéntate un chiste. Y mi esposa luego saltó y dijo, no, porque sus chistes todavía no están convertidos. Pero Dios nos cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Recuerdo que a veces se me quería salir una mala palabra y 2 veces me mordí la lengua. Entonces, ya después supe que era el Espíritu Santo
cerraba mis dientes para que me mordiera yo la lengua y no dijera yo nada. Y se me quitó. Pero yo creo que eso lo hace Dios porque nos va a preparar para algo, ¿no? Si yo siguiera con ese lenguaje, seguramente el pastor no me dejaría estar aquí el día de hoy, y menos que no estuviera él. Con el Espíritu Santo nosotros vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a tener paciencia, vamos a tener benignidad, vamos a tener bondad, vamos a tener fe. Eso dice Gálatas 5:22. Esa es una promesa que Dios nos da al tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso nosotros ya no podemos decir malas palabras, por eso nosotros no podemos ofender a las personas, no podemos demeritarlas, no podemos hablar mal de ellas, porque ya tenemos nosotros al Espíritu Santo. Y eso nos va a dar paz y sobre todo vamos a reflejar esa paz para que otros también la sientan, para que otros también la quieran. Cuando recién llegamos nosotros a Cristo, un familiar le dijo a mi esposa, yo quiero eso de lo que ustedes tienen. Y ahí nos dimos cuenta que nuestra vida estaba cambiando, que nuestra vida estaba reflejando lo que Cristo había hecho por nosotros, porque ya había otras personas que lo deseaban, ya había otras personas que lo querían. Y nosotros somos hijos de Dios, nosotros amamos a Dios, nosotros guardamos su palabra y nosotros debemos de reflejar su palabra, debemos de reflejar estos frutos que nos da el Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad y fe. A veces regaño a mi hijo y hago a un ladito la paciencia. Pero Dios nos ha ido dando eso. ¿Para qué? Para que también la forma de guiarlos, de guiar a nuestros hijos, de hablarle a las demás personas, pues sea así, para que vean el Cristo de Jesús reflejado en cada uno de nosotros. Y eso nos va a crear paz. Muchas veces llegamos a algún lugar y las personas están enojadas, están alteradas, están nerviosas. Pero si tú no tienes esa tranquilidad en tu corazón, seguramente tú también te vas a alterar, te vas a enojar y eso puede generar algún conflicto mayor. Pero si nosotros tenemos al Espíritu, seguramente Él nos va a dar la tranquilidad y la paz para que eso no genere un conflicto mayor o cree un problema mayor. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré al Consolador, les enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace real el consuelo de Dios y el que nos recuerda su palabra. Muchas veces va uno en la calle y cuando se atraviesa una persona, pues uno le quiere tocar el claxon, le quiere uno decir algo ofensivo, pero recordamos que la palabra dice que de tu corazón habla la boca. Entonces seguramente esa persona en su corazón tiene algún problema, alguna aflicción, algo que tú no sabes que le haya pasado en la mañana, a lo mejor tuvo alguien en el hospital, a lo mejor perdió dinero, no sé, algún problema. Entonces cuando tú sabes que cuando hay una reacción es por lo que está guardado en el corazón de las personas, en lugar de que tú reacciones para contestarle, en lugar de que tú reacciones para también agredirlo, pues Dios te instruye en que no lo puedes hacer porque tú no sabes qué está pasando a esa persona. No lo puedes hacer porque no sabes cómo lo trataron a él. No lo puedes hacer porque no sabes qué sembraron en su corazón. Entonces lo que tiene uno que hacer es paciencia, ser benigno, ser bondadoso y ser amoroso con esas personas. Por eso la palabra, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra y si nosotros la guardamos, así como dice que debemos de guardarla, que debemos
de hacerla y sobre todo de obedecerla, entonces nosotros vamos a actuar de diferente manera, nosotros vamos a responder de diferente manera. Dice 2 de Timoteo 1:7, por tanto, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, mi hijito, vete a dormir con la luz apagada a tu cuarto. Y ese era el versículo que a mi hijo le gustaba. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y no de poder de superhéroe, no de poder de que yo aquí me las puedo todas, ¿no? No, de poder controlarnos, de poder ser de otra manera, de poder cambiar, de poder revertir las situaciones, de poder estar en una situación complicada, en una situación donde a lo mejor las demás personas pierden el control, pero nosotros tenemos ese poder de estar tranquilos, de ver qué pasa, de buscar una solución. Ese es el Espíritu Santo, el que nos va a dar ese poder. Dice, de amor y de dominio propio. Ahora ya cuando mi esposa me manda a lavar los trastes, pues ya obedezco, ya no me enojo, porque ya tengo ese dominio propio, ¿sí? Y lo hago con amor. Es un ejemplo, pero así luego nos suele pasar cuando nos dan una instrucción que no queremos hacer, ¿sí? A veces nos dicen algo que tienes que hacer, pero yo no lo quiero hacer, pero debo tener ese dominio y debo de obedecer y hacerlo. Y hacerlo con amor, porque eso es lo que Dios me ha dado, eso es lo que Dios puso en mi corazón. Dice 2 de Timoteo, en el versículo 8, siguiendo con este versículo, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, Dios no te dice, no te metas en las aflicciones, sino participa de ellas. Tú tienes el dominio, tú tienes el poder, tú tienes el amor para estar en esa aflicción y ayudar a que se resuelva. Tú tienes ese poder que Dios nos ha dado para que puedas invitar a otros a que cambien su vida, a que cambien su manera de pensar, a que salgan adelante, pero con pasos seguros, con pasos firmes. Dios nos ha dado el poder y el dominio propio para que veamos como veamos el mundo con crisis, con violencia, con tantas situaciones, con conflictos, nosotros podamos estar ahí tranquilos, con esa paz que Dios da y poder ayudar a otras personas. En la vida siempre vamos a tener aflicciones, pero Dios nos dio su espíritu para enfrentarlas y para salir adelante. Todas las cosas Dios las hace por algo. Si tú tienes algún problema, alguna aflicción hoy, dile al Señor, pregúntale al Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? Lo primero que hacemos es reclamarle. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me pasan estas cosas y no a mi vecino que se porta mal? Hay que cambiar nuestra pregunta. ¿Para qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda de lo que me está sucediendo? ¿Para qué es esto que me está pasando? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué tengo que hacer para poder salir adelante? Para salir de esta aflicción. Nosotros pasamos un periodo, recién llegamos a los pies de Cristo, un periodo de que no me daban trabajo. Y buscaba yo y mandaba currículums y a los cuates y a todo mundo le andaba pidiendo trabajo. Y no. Cuando yo hice la cuenta llevábamos casi un año, 3 meses, hasta que en una prédica decía el pastor, nunca le reclames al Señor, pregúntale al Señor, ¿para qué? ¿Para qué estoy en esta situación? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Y recuerdo que esa noche oré y le dije, Señor,
¿para qué estoy así? ¿Para qué me tienes así? ¿Qué me quieres tú enseñar? Y en la siguiente prédica, recuerdo que el pastor dijo, ¿cómo va uno a predicarle al hermano, a la otra persona, de que Dios suple si tú no lo has padecido? Y esa fue la respuesta que Dios me dio. Todo ese desierto en el que Él me puso era para que yo me diera cuenta que no era mi trabajo lo que me iba a sacar adelante, sino que Él era el que me iba a llevar a un puerto seguro, el que Él me iba a sacar adelante. Recuerdo que cuando el pastor dijo, es que, ¿cómo vas a predicar tú de que Dios es el que suple? Se me vino a la memoria todo lo que habíamos nosotros recibido de Él durante todo ese tiempo. Llegaba gente y nos decía, oye, hace como 8 años me prestaste dinero. No te voy a pagar todo, pero te pago una parte. Y yo ya ni me acordaba de esa deuda. Llegaba y me pagaba. Había gente que llegaba y nos daba una despensa. Salían algunos trabajos de habilidades que nosotros teníamos, de habilidades que tenía mi esposa. Yo decía, bueno, y la luz, y el teléfono, la gasolina, y todo eso, ¿de dónde salió? Durante un año que estaba yo sin trabajo. Y cuando cambié mi pregunta, cuando cambié mi manera de orar, Dios me dio la respuesta. Dice, para que tú puedas predicarle a la gente y decirle que Él es el que suple, Él es el que te levanta, Él es el que te va a dar. Así es que, Toño, no te preocupes, Él te va a dar un mejor trabajo, Él te va a levantar tu cabeza. Y qué bueno que te sacó de ahí. El Espíritu Santo es el que nos da la fe para vivir. Dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro y el Espíritu Santo es ese tesoro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No está en nuestras fuerzas, está en Él. Está en nuestra fe, está en su Espíritu. Él es el que nos va a fortalecer y Él es el que nos va a dar la sabiduría para poder salir adelante. Nosotros somos esos vasos de barro y el Espíritu Santo es quien nos da la fortaleza. Esta es la paz que el mundo no conoce, la paz que Jesús solamente nos puede dar. Que en medio de las tribulaciones Él está con nosotros para fortalecernos, guiarnos y para llevarnos a un puerto seguro. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué debemos de hacer? Perseverar en Él. Y Él nos va a guardar en completa paz, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él nos va a guardar por todo el tiempo. Jesús pagó el precio en la cruz para que tú y yo pudiéramos gozar de esa paz que el mundo no nos da, de esa paz que el mundo no conoce, sino la paz que solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, nos puede dar. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias, papá, por tu palabra, Señor. Gracias porque
Tú nos das esa fortaleza, esa confianza, Señor, para salir adelante, para seguir en este caminar en el cual tú nos has puesto. Sabemos que las aflicciones del mundo no acabarán, sino al contrario, tu palabra lo dice, que van a ser mucho peor. Pero hoy podemos decir confiados que nosotros no vamos a vivir esas tribulaciones, porque te amamos, Señor, porque guardamos tu palabra y porque nos enviaste a tu Espíritu Santo. Gracias, papá, porque yo sé que en medio de la tribulación estás tú, que puedo recurrir a ti para llegar a un puerto seguro, que puedo pedirte sabiduría, que puedo pedirte guianza y que tú estás ahí para dármela. Te doy gracias, papá, porque tienes el cuidado de nosotros, aún cuando todavía no te conocíamos. Gracias, papá, porque tú nos sacaste de las tinieblas para pasarnos aquí a tu luz, para enseñarnos la verdad, para guiarnos, para enseñarnos a cómo enfrentar el día malo, para no tener afanes, Señor, para confiar en ti, en que tú tienes el control de todo lo que nos pasa. Que todas las cosas que tú permites que sucedan en nuestra vida son cosas para que nosotros aprendamos y para que nosotros crezcamos de tu mano, pero confiados en ti. Señor, hoy ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestra familia, nuestros bienes, porque no podemos estar en mejores manos que en las tuyas, Señor. Gracias, papá, porque no nos sacaste de este mundo, Señor, pero tú nos guardas del mal. Y gracias, papá, porque hoy sabemos que la paz que el mundo da no es la que tú tenías para nosotros. Tú tenías una paz muy especial, una paz que reflejó tu Hijo al ser crucificado, al ser golpeado, al ser humillado, al ser escupido. Él siempre reflejó en su rostro una paz, porque Él sabía que estaba haciendo lo correcto, porque te estaba obedeciendo tu palabra. Y gracias, Jesús, por reflejar esa paz ante tremenda tribulación, porque gracias a ello hoy puedo decir que tengo paz en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra, por tu Espíritu y por esa paz que el mundo no conoce.